Hemos llegado a nuestra última lección de este año 2024 y damos gracias a Dios por permitirnos terminar con este año de estudio de la lección, y gracias a Dios y gracias a ustedes que semana a semana pudieron apoyarnos, pudieron darnos su comentario, su me gusta, y además también compartieron este contenido. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Gracias porque yo sé que cada lección nos ha dejado mensajes, aprendizajes importantes para nuestra vida. En los comentarios, si quieres dar algún agradecimiento especial, te invito a que lo dejes allí y juntos podamos compartir las bendiciones que Dios nos ha dado a través de este año. En nuestra última lección, la lección número 13, con el título El epílogo: Conocer a Jesús y su palabra. Ese es el estudio que tendremos durante este repaso. Vamos a tener la palabra de oración antes de continuar con nuestro estudio. Oremos. Querido Padre, gracias una vez más, Señor, porque nos permites una lección más, pero la última de este año. Gracias, Padre querido, porque nos das este privilegio de recordar a través de estos mensajes cómo el libro de Juan nos habló durante este trimestre y cómo cada lección a través de este año nos ha dejado mensajes especiales. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, por enviarlo para ayudarnos a discernir tu mensaje. Y en esta hora, al continuar y terminar con esta última lección de este año, te pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la cita para memorizar de esta semana es Juan capítulo 5, versículo 39, que dice así: Ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. En esta semana revisaremos lo que es el epílogo o la conclusión del libro de Juan y veremos la relación que existe en la práctica y el mensaje que tiene la palabra de Dios para cada uno de nosotros. El deseo de todas las gentes, en la página 182-183 dice: los judíos poseían las escrituras y suponían que en el mero conocimiento externo de la palabra tenían vida eterna. Pero Jesús dijo: no tenéis su palabra morando en vosotros. Habiendo rechazado a Cristo en su palabra, le rechazaron en persona. No queréis venir a mí, dijo, para que tengáis vida. En el tiempo de Jesús, los judíos tenían un profundo respeto a la palabra de Dios, a las escrituras, que en su mayoría se referían no como palabra de Dios, sino como el Antiguo Testamento. Los fariseos y los escribas eran expertos en el conocimiento de la palabra de Dios y también de la ley y las tradiciones, y el cual ellos buscaban que se obedeciera y se creyera en cada una de ellas. Ellos aseguraban que la vida eterna se conseguía en la obediencia a través de esta ley y a través de lo que decía la palabra de Dios. Pero su enfoque era más sobre la letra de la ley que sobre el espíritu de la misma. Es decir, Jesús señala que aunque conocen las escrituras, no han permitido que la verdad de Dios habite en medio de ellos, que habite en sus corazones. Solo era conocer las escrituras lo que ellos vivían, solo el conocimiento era lo que ellos buscaban, pero no dejaban permitir que la palabra de Dios transformara los corazones y sus vidas. Y esto nos lleva a entender y a ver que esto no se trata de solamente texto o versículos o letras, sino que tiene que ir mucho más allá, porque es una relación personal con el Señor. La vida eterna es un regalo que se recibe, y al venir a Jesús lo recibimos. No simplemente a acumular conocimiento o ideas o principios, es una vida de obediencia, una vida también de entrega al Señor. En la lección del domingo, encuentro en Galilea. En este día de la lección veremos el tercer encuentro de Jesús con cada uno de sus discípulos después de su resurrección. Veremos allí algunos detalles muy pero muy especiales que esta lección nos resalta, y esta lección la dividiremos en tres partes. La primera parte en Juan capítulo 21 versículo 1 al 6. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar.
Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. La decisión de Pedro de ir y pescar puede interpretarse como un regreso a esa vida antigua donde simbolizaba la confusión y la incertidumbre que sentían tras la resurrección y la muerte del Señor Jesús. La respuesta de los otros discípulos también muestra que como que estaban sin hacer nada, y por eso ante la propuesta de Pedro todos deciden ir. Pero también se ve la influencia de Pedro sobre los demás, porque sugiere que había una falta de dirección y todos estaban buscando hacer lo primero que saliera. Y por eso al amanecer Jesús se presenta cuando los busca en la playa. Ellos ya estaban allí mar adentro, un poco cansados toda la noche tratando de pescar, y resulta que aparece Jesús al amanecer. Y aunque no lo reconocen, la palabra de Jesús al dirigirse a ellos es hijitos, hijitos. Una palabra muy cariñosa y especial, que muestra ese amor y ese cuidado que el Señor tiene para con sus hijos. Y esta pregunta, ¿tienen algo de comer? Sí tienen algo de comer. Es algo que realmente es importante porque se muestra la preocupación por sus necesidades. La respuesta, obviamente, ante todo lo que habían vivido durante la noche era que no tenían nada que comer. Los discípulos llevan al Señor Jesús a responderle, responden, Señor, no tenemos nada, no hemos hecho nada, la red está vacía. Y el Señor entonces allí da la oportunidad de decirles, echen la red a la derecha y encontrarán el milagro. Y ellos toman esta palabra y deciden echar la red a la derecha. Y Jesús les recuerda que la obediencia y la palabra trae resultados. Este milagro también puede interpretarse como un eco de la primera llamada de los discípulos que Jesús hizo a ellos, donde Jesús les dijo que serían pescadores de hombres. Aquí con esto ellos estaban recordando el llamado especial de Jesús hacia ellos. En conjunto, estos versículos nos enseñan sobre la importancia de la relación que debemos tener con el Señor Jesús y de que nosotros como creyentes debemos mantenernos obedientes a la palabra de Cristo Jesús. Resaltando que no solo nos encontramos felices o satisfacemos nuestras necesidades separados de Cristo, sino que realmente la provisión está simplemente a la palabra del Señor. La segunda parte del relato, vemos ahora algunos detalles más. Veamos lo que dice en los versículos 7 al 14. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Si recuerdas, las reacciones de Juan y de Pedro siempre fueron especiales y positivas. En la primera, recordemos que cuando María manda llamar a los discípulos, a Juan y a Pedro, ellos salieron corriendo, hicieron una carrera por ir a encontrarse con la noticia de que Jesús había resucitado. Pero ahora lo reconocen y desde donde estaban dentro de la barca salen a buscar apresuradamente a Jesús. Y sabes, el metraje que había allí, se dice en la Biblia que eran 200 metros, 200 codos, pero en metros, esos son más o menos unos 90 metros, desde donde estaba Jesús a donde ellos estaban en la barca.
Jesús en la orilla y ellos dentro del mar. Y es más o menos una distancia prudente, donde ellos tuvieron que nadar para ir y buscar y mirar exactamente si era Jesús. Recordemos que también era la madrugada, pero ellos no reconocían a Jesús no por la oscuridad, no porque estuvieran cansados, sino porque ellos no se atrevían a preguntar si realmente era el Señor. Algunos estudiosos sugieren que el número de los 153 peces puede deberse a diferentes significados. Puede simbolizar la plenitud de la cosecha de almas, mientras que otros lo ven como un detalle histórico, aunque añade autenticidad al relato al ser muy explícito y muy claro, un dato muy directo, un dato específico. Y este acto de Jesús decirles, vengan y coman, es un acto de hospitalidad. Jesús entiende que ellos estaban cansados toda la noche intentando, pero aquí hay algo importante porque Jesús les está llamando de nuevo a ser pescadores de hombres. Ellos intentaron ser pescadores otra vez en sus labores antiguas, pero se dan cuenta que sin Jesús no va a ser posible. Por eso es necesario venir y aceptar el llamado de Jesús, de aceptar la voz de Jesús. Y sabes, apreciado hermano, quizás en algún momento sentimos que ya debemos volver a lo que vivíamos en el mundo, pero no podemos olvidar que el llamado que nos ha hecho el Señor es un llamado especial, es un llamado a la salvación, es un llamado para salvar a otros. Y esto no lo podemos perder. La identidad como misioneros, como hijos de Dios, como pescadores de hombres, nunca la podemos perder. Porque el Señor quiere que nosotros experimentemos de una manera sincera y real que somos sus discípulos. Él nos hizo un llamado y ese llamado no se puede acabar. Ese llamado se perdura hasta el momento en que el Señor nos lleve al reino de los cielos. Después de la resurrección, se subraya la importancia de estas apariciones. Se habla de la consolidación de la fe de los discípulos y de esa preparación para la misión que se les iba a encomendar. Por eso los discípulos atienden a este llamado. Sigamos leyendo la última parte de este estudio de la lección. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús se dirige aquí a Pedro de una manera interesante porque lo llama Simón, hijo de Jonás, lo que sería un recordatorio de su identidad antes de ser llamado a ser un discípulo del Señor. La pregunta, ¿me amas? Es una pregunta profunda que puede referirse también a los otros discípulos, sugiriendo una comparación en el amor y en el compromiso hacia Jesús. La respuesta de Pedro es, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Mira que aquí la palabra, el Señor está usando la palabra en griego, ágape, y Él está utilizando la palabra, Pedro responde con la palabra fileo. Muy diferente, muy distinto. Y entonces Jesús le estaba preguntando, ¿me amas? Y Él respondía, sí, Señor, te quiero. Algo menos. Aquí se ve algo importante porque el Señor le dice a Pedro, ¿me amas? Y él responde ahora no con la palabra confiada como lo hizo en un principio. Él, cuando estuvo allí en la cena del Señor, que reconoce o él cree que no va a negar al Señor. Y aquí se refleja su sinceridad porque aunque sabía que no podía basar sus fuerzas, sus intenciones en lo que él creía, aquí se puede mostrar que Pedro había entendido y había comprendido la lección, había entendido que no podía apoyarse en su propia fuerza, ya que no se atreve a compararse con los demás. Al repetir la pregunta, Jesús le profundiza en la relación entre él y Pedro. Y la instrucción ahora es, apastorea mis ovejas.
Y esto implica una responsabilidad pastoral que se le confiere a Pedro. Pero en la tercera pregunta ya a Pedro le provoca un poco de tristeza porque puede ser visto como un eco de la negación que él un día le hizo a Jesús. Antes de la muerte de Jesús, él negó al Maestro. Y durante el juicio de Jesús, donde negó conocer a Jesús 3 veces, una vez más, 3 veces el Señor intenta restablecer y redimir a su discípulo. Y sabes, la tristeza de Pedro puede reflejar su conciencia de haber fallado, de haber cometido un error, pero también su deseo de redención. Ahora se atreve a responder entendiendo que no se debe a sus propios deseos, a su propio conocimiento, a su propia labor, sino que ahora depende del Señor. Por eso él incluso dice: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te quiero. Y aquí muestra su confianza en el conocimiento omnisciente de Jesús. Y ahora le dice: Señor, es que ¿para qué insistes si tú ya me conoces y ya sabes que yo te quiero? Quizás no soy capaz de amar con el amor ágape, pero soy capaz de amarte, Señor, con el amor fileo. Y sabes, apreciado hermano, Jesús le profetiza sobre el futuro de Pedro, porque le indica que aunque en su juventud tenía libertad, ahora en su vejez será llevado a donde no quiere ir. Y la instrucción final del Señor Jesús es: sígueme. A través de este llamado al discipulado y a la dedicación total de la misión de Cristo, el Señor está buscando que Pedro reitere y renueve su pacto de un día, el cual un día el Señor le hizo. Porque el Señor le dijo: sígueme y te voy a hacer un pescador de hombres. Después de 3 años y medio, entiende Pedro que ese llamado todavía sigue vigente. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y el Señor sabía que Pedro era un escogido. Por eso intentó una vez el llamado. Y Pedro acepta seguir a Jesús. Así como hoy tú y yo, no sé dónde te encuentres, quizás estemos como Pedro, perdidos haciendo otra labor que no nos corresponde. Estamos desviados del camino, desviados de la misión de salvar almas. Y el Señor hoy nos recuerda que hoy nos pide que le sigamos. Si le seguimos, debemos predicar un evangelio, hablar de Cristo, predicar a Cristo. Este es el mensaje que tenemos que dar. En la lección del lunes, mantener los ojos en Jesús. Ya como lo hemos mencionado con el título, veremos uno de los problemas más grandes que podemos tener en la vida cristiana. Cuando quitamos nuestros intereses o nuestro deseo en el Señor y la ponemos en los hombres. Cuando ponemos nuestros anhelos y nuestras fuerzas en seguir a hombres y no seguir a Cristo. Recordemos el suceso en cuestión que aparece en Juan capítulo 21, versículo 20 al 22. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. La pregunta de Pedro sobre el destino del discípulo amado refleja una tendencia humana a comparar nuestros caminos con el camino de los demás. Es decir, nos estamos comparando constantemente y posiblemente aquí podemos ver que Jesús le responde de manera clara, indicando que el destino de cada uno de ellos es un asunto en el que Dios es el que lo determina. No podemos meternos en el llamado que Dios le ha hecho a otras personas. La respuesta de Jesús a Pedro es: sígueme tú, no te fijes en los demás, no mires a los demás, que el llamado es individual, es un llamado para cada persona, para cada discípulo, y eso lo debemos recibir de Cristo, no de hombres. Jesús le recuerda a Pedro que su enfoque debe estar en su propia relación con Jesús. En lugar de compararse con otros, en lugar de estar preocupado en otros, a pesar de todo esto, el Señor nos dice: ven y mírame a mí, fija tus ojos en mí. Y al igual hoy día nosotros podemos quizás plantearnos la misma pregunta y decir: ¿estamos siguiendo al Señor? ¿Estamos yendo detrás de Jesús, siguiendo a Jesús? ¿O estamos mirando al vecino, al hermano, al pastor, al anciano, a la persona que de pronto me hace daño, el que me persigue y que me critica y que habla mal de mí?
¿Estamos poniendo nuestra atención en los hombres o estamos poniendo nuestra mirada en Cristo? Y sabes que a pesar de la preocupación que podamos tener sobre otros, nuestra responsabilidad es seguir a Cristo y cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. Y aunque cada uno tiene su propio camino, tiene su propio llamado, todos estamos llamados a seguir a Jesús. Y todos estamos llamados a que juntos miremos hacia el mismo lugar, para que mutuamente nos apoyemos en oración y en fe. Juan capítulo 21, versículo 23 al 25 sigue diciendo: este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Aquí se observa la declaración de Jesús que se malinterpreta por algunos de los seguidores del Señor. La afirmación de que Él va a hacer de que el discípulo permanezca hasta cuando Él venga en su segunda venida, pues fue algo que no fue entendida claramente. Fue un error de parte de ellos comprender esto de una manera en donde se pensaba que Juan iba a vivir eternamente hasta cuando Jesús viniera. Y eso obviamente no es así, porque esto fue un malentendido que refleja cómo las palabras de Jesús también a veces pueden ser malinterpretadas y sacadas también del contexto. Juan, cuando escribe en el Evangelio, se siente obligado a aclarar sobre esta confusión que se estaba dando. En el mismo versículo, él explica que Jesús no dijo que el discípulo amado no moriría, sino que su declaración estaba relacionada con la voluntad de Dios y el propósito que tenía para cada uno. Juan, por ejemplo, enfatiza que la interpretación correcta de las palabras de Cristo, del Señor, no debe ser entendida como una promesa de inmortalidad que el Señor le estaba dando a Juan, sino era una afirmación de la soberanía de Dios sobre el tiempo y sobre el destino de cada persona. Es decir, el Señor estaba diciendo: no te preocupes por lo que vaya a pasar con Juan, porque si yo quiero que él se quede, pues él se quedará. Pero obviamente no era que el Señor iba a venir para ese tiempo, ni tampoco para preservar a Juan hasta nuestro tiempo. Era simplemente una forma de decirle a Pedro que no se fijara en Juan. Juan, al identificarse como el autor de este relato, Juan aquí establece la credibilidad de su testimonio y de la veracidad de lo que ha escrito. Esto también sirve para reforzar que su intención es proporcionar un relato fiel, un relato claro de la vida y enseñanza del Señor Jesús. Incluso al final, Juan concluye diciendo que lo que ha escrito es solo una parte de lo que Jesús hizo y que su ministerio fue tan grande, tan vasto, tan amplio, que sería imposible documentarlo todo. Esto también puede ser visto como un recordatorio de que la revelación de Cristo es más amplia de lo que se puede captar en un solo texto. Es decir, no nos podemos limitar o no podemos limitar al Señor solamente con un mensaje, con un versículo. El Señor es mucho más amplio, mucho más grande, es ilimitado, es omnisciente, omnisapiente, omnipotente, que unas palabras no lo pueden limitar. Por eso, a través del mensaje de esta lección, podemos aprender, apreciados hermanos, que el Señor nos está llamando a creerle a Él, a creer en su palabra, a obedecer su palabra y a seguirlo. Si el Señor, así como le dijo a Pedro, sígueme tú, al igual nos dice a nosotros, sígueme tú. No mires a tu hermano, no mires a tu vecino, no mires al hombre, mira a Cristo Jesús. Y cuando hacemos esto, hermano querido, pues estamos yendo por el lugar correcto. Porque no estamos siguiendo hombres, no estamos siguiendo religiones, no estamos siguiendo iglesias, no estamos siguiendo pastores, líderes, estamos siguiendo a Jesús. Sígueme tú, abre tu Biblia, lee tu Biblia, ora, medita en ella y deja que Dios te hable a través de ella. Que Dios nos ayude. En la lección del martes, luz y oscuridad. En este día de la lección veremos la invitación a ver el contraste entre la luz y la oscuridad, la verdad y el error. Veremos algunos textos con referente a esto. En primer lugar, veremos cómo en el libro de Juan se declara que el Señor es la luz
Y para eso leamos lo que dice Juan 1, 9 al 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan 5:35 dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros que quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. El Evangelio de Juan fue escrito en un contexto en el que la comunidad cristiana enfrentaba la oposición tanto del judaísmo como del mundo grecorromano. Juan utiliza el concepto de luz para describir a Jesús y decir que lo que realmente tenía era profundas raíces en la tradición judía, donde la luz para ellos simbolizaba la presencia de Dios y la verdad. Juan en 1:9 se habla de la luz verdadera, que se refiere a Cristo, quien es la revelación plena y completa de Dios. Sin embargo, Juan también habla de la paradoja de la creación. El mundo fue hecho por Cristo, pero no lo reconocieron. En Juan 5:35 se encuentra este pasaje importante donde Jesús habla de Juan el Bautista, y Juan fue un precursor de Cristo y su ministerio fue crucial para preparar el camino para la llegada del Mesías. Juan el Bautista, aunque no es la luz misma, refleja la luz de Cristo y cumple un papel importantísimo al señalar a Jesús como el verdadero Mesías. Juan es como la luz que refleja el sol, y el sol refleja esa luz sobre la luna. Es decir, la luna se ve iluminada, pero no es por sí misma. Juan es la luna y el Señor Jesús es el sol, que ilumina a la luna, pero lo que busca Juan es hacer ver que la gente disfrutó temporalmente del ministerio del Señor Jesús. Es decir, no se comprendió, no se comprometieron verdaderamente con la luz que él representaba. Algo parecido a lo que dice más adelante el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 19 al 21. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz y las tinieblas son metáforas que se usan mucho en Juan, donde se utiliza para describir la verdad y donde se habla acerca también de la falsedad y el error, acerca también de la vida y de la muerte espiritual. Aquí, cuando la Biblia habla de la luz, se refiere a Cristo y a ese mensaje que el Señor trae a través de lo que Él trae. Y la condenación, cuando hablo aquí de condenación, se presenta como el juicio sobre la humanidad, que prefiere las tinieblas que a la luz. La elección de amar más las tinieblas indica una preferencia activa por el pecado. Por eso dice el texto que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. La luz revela la verdad, y aquellos que practican el mal evitan la luz para no ser confrontados con sus acciones. Es decir, todo aquel que quiere caminar con Dios necesita obedecer a la luz, obedecer a la verdad, obedecer y estar en Cristo. Y todo aquel que no está dispuesto a eso, pues cuando vea la luz simplemente se asustará, no querrá estar en medio de la luz. Cuando el Señor dice: yo soy la luz del mundo, es una declaración poderosa que identifica a Jesús no solo como un portador de luz, sino como la fuente misma de la luz y la verdad. Esto indica que aquellos que siguen a Jesús vivirán para seguir a Jesús, vivirán en la verdad y vivirán para que acepten la vida que Él nos ofrece. El deseo de toda la gente en la página 380 dice lo siguiente: nunca puede la humanidad por sí misma obtener un conocimiento de lo divino. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios, las que ojo no vio ni oído oyó y que jamás entraron en pensamiento humano. Pero a nosotros nos la ha revelado Dios por medio de su Espíritu. La humanidad por sí sola no puede y no alcanzará jamás el conocimiento pleno de lo divino, debido que a la grandeza de Dios y a la profundidad de Dios no podemos llegar.
Sin embargo, a través del Espíritu Santo y de la adopción que el Señor nos hace, pues nos permite como creyentes alcanzar y recibir esa revelación que el Señor tiene a través del mensaje de su palabra. Pero solo se puede comprender bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando esto sucede, esta revelación es la oportunidad en que ese acto divino, de la gracia divina, nos permite a nosotros los creyentes conocer y experimentar que Dios nos quiere tener en una relación más íntima y transformándonos a su imagen. Juan 8:42 al 44 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este pasaje se sitúa en un momento de intensa discusión entre Jesús y los fariseos, quienes eran los líderes religiosos y guardianes de la ley de Israel. Pero la tensión entre Jesús y estos líderes se centra en la identidad de Jesús y su autoridad divina. Jesús aquí establece un criterio para identificar a los verdaderos hijos de Dios. Y esto se basa en que el amor debe basarse en Él. Y aquí la implicación es que si realmente fueran hijos de Dios, reconocerían y amarían a Jesús porque es un enviado del Señor. Ahora, es importante que, además de lo que el Señor señala, se muestra la incapacidad de los fariseos para entender el mensaje que el Señor les estaba dando. Era un mensaje claro, pero no lo podían comprender. Y ahora, la razón de esta falta de entendimiento es que no pueden escuchar la palabra de Cristo, no la pueden comprender. Lo que implica una desconexión espiritual en los líderes espirituales, en los que decían conocer la palabra de Dios. Ahora, esto sugiere que su fe estaba basada en su entendimiento superficial y no en una relación genuina con Dios. A lo que de manera contundente el Señor les dice que son de vuestro padre el diablo. Y los deseos del padre de ese diablo quieren hacer. Al afirmar que su padre es el diablo, Jesús les está diciendo que su verdadera lealtad y su verdadera naturaleza de obediencia no provienen de Dios, sino de la oposición a Él, y estaban alineados con el pecado, con la mentira, con el orgullo, y estaban alineados obviamente con Satanás. Andar en la mentira es andar en el engaño de Satanás. Andar en la luz y en la verdad es andar en Cristo, en su palabra. Y esta lección nos invita a reflexionar sobre la autenticidad de nuestra propia fe y la importancia de estar alineados con la verdad de Cristo, quien es la luz del mundo. En la lección del miércoles, teología desde arriba o desde abajo. En esta lección veremos el problema que llevó un funcionario a Jesús y lo que desencadenó. Y para ello veremos lo que nos dice. Juan capítulo 4, versículo 46 al 54, dice así: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. En esta primera parte de la narrativa de este pasaje se sitúa en Galilea, que es una región donde Jesús realizó muchos de sus milagros y enseñanzas. Caná de Galilea es reconocida por ser el primer lugar donde el Señor realizó el milagro de convertir el agua en vino. Y Capernaum, por otro lado, era un centro de actividad de Jesús y era un lugar donde Jesús visitaba mucho. Y allí se realizaron algunos milagros, lo que la convierte en un contexto significativo para la historia del oficial del rey. ¿Sabes? La repetición de la llegada de Jesús a Caná establece aquí un vínculo con su primer milagro, sugiriendo que el lugar tiene un significado especial en la vida y en el ministerio del Señor Jesús. La mención del oficial del rey indica que a pesar de su posición, se encuentra en una situación de desesperación, debido a esa enfermedad en la que su hijo estaba. Por eso la acción de venir a Jesús es un acto de fe, es
No fue mándenlo a traer o traigan a ese Jesús. Esta súplica es urgente. Refleja la desesperación de un padre que se enfrenta a la posible muerte de su propio hijo. La respuesta de Jesús puede parecer dura, pero en realidad es un comentario sobre la naturaleza de la fe. Jesús señala que muchos son los que creen cuando ven milagros. Quizás lo que el Señor le está diciendo es, mira, mucha gente desarrolla una fe superficial creyendo que solamente a través de los milagros que ven en otros pueden también desarrollar fe. Pero el Señor no quiere que lo sigamos por fe. El Señor no quiere que nuestra relación y nuestra salvación y nuestro encuentro con Jesús solo se base por milagros o por lo bueno que el Señor nos puede dar. El Señor espera que tengamos más que evidencias o veamos milagros. El Señor quiere una vida de encuentro, una relación con Él. Ahora, el oficial no se desanima, más bien continúa pidiendo ayuda. Y la siguiente parte del relato nos dice qué sucedió después. Veamos lo que dice el versículo 50 en adelante. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La respuesta de Jesús es directa y llena de autoridad. La frase, tu hijo vive, no es un pronóstico, sino una declaración de fe. Y una declaración de la realidad que se establece por la palabra de Jesús. Aquí se manifiesta el poder de la palabra de Cristo, que puede sanar, puede restaurar incluso a la distancia. El oficial del rey no necesita ver el milagro para creer. Él confía en la palabra de Jesús. Cuando ya él descendía y escucha la buena noticia, le causa curiosidad sobre la hora de la sanación y por eso muestra un deseo de entender si hay conexión entre lo que él escuchó de las palabras de Cristo con el mensaje que le estaban dando de la sanación de su hijo. Y sabes, este milagro es tan especial que hace que la fe del oficial se extienda no solamente a él, sino a toda su familia. La conversión del oficial y de esa familia es algo que muestra las intenciones del Señor. El Señor Jesús quiere salvar y sanar a todo el mundo, pero solamente debemos desarrollar esa fe dedicada y entregada al Señor, que está dada para que todos podamos recibir. Todos necesitamos esa fe, todos necesitamos estar unidos. Y esto nos recuerda que la responsabilidad que tenemos también es de compartir nuestra fe, ese mensaje especial que otros deben escuchar. La lección finalizaba con una pregunta acerca de la relación entre nuestro amor a Jesús y la obediencia y el peligro de caer en el legalismo. Y sabes, creo que aquí hay que entender cuál es la relación entre el amor a Jesús y esa obediencia. Porque el amor a Jesús es la motivación que nos impulsa a que como creyentes le podamos obedecer. No servimos al Señor o no obedecemos al Señor porque Él nos deba algo o porque tengamos que ganar algo. Porque ya somos salvos, porque ya creemos en Cristo, porque ya el Señor dio su regalo, porque el Señor ya nos ha dado su gracia, su misericordia. Es que ahora yo, como respuesta a todo lo que Él me ha dado, yo debo ser fiel, yo debo obedecer. Pero a veces no se trata de cumplir reglas por obligación, sino de vivir una relación de amor y gratitud hacia Él. Por eso cualquier tipo de obediencia que no es fruto del amor corre el riesgo de convertirse en legalismo. Y el legalismo, hermano querido, se caracteriza por seguir reglas y regulaciones sin una relación genuina con Dios. Y esto se ve en muchos lugares, en muchas iglesias. Hermanos que creen ser correctos, juiciosos, fieles, obedientes, pero no basan su relación con Dios a través del amor. Es más bien que los lleva a una práctica religiosa vacía, donde las acciones no están motivadas por el amor, sino por el deseo de cumplir con expectativas, logros, objetivos o cosas que Dios ha dicho, pero no lo sienten. No hay un amor, no hay una entrega, no hay una fe, no hay un sentido de amor por Cristo. El legalismo puede fomentar una actitud incluso de orgullo, donde los individuos se comparan con otros. Jesús mismo criticó a los fariseos por su enfoque legalista.
Y esto había distorsionado la intención original de la ley. Y el Señor los condena a ellos, no a la ley, los condena a ellos por la forma que trataban y obedecían la ley. Y sabes, la obediencia legalista puede llevar a la desesperanza, ya que nadie puede cumplir perfectamente la ley a través de nuestras propias obras. Esto puede resultar en sentimientos incluso hasta de culpa, de condenación, porque no podemos, no somos capaces. Cuando vivimos una vida sin Cristo, sin el amor de Cristo, sin vivir entendiendo la gracia de Cristo, se nos va a hacer difícil ser cristianos. En lugar de la libertad y de la gracia que se encuentran en una relación amorosa con el Señor, la verdadera obediencia surge del amor y la gratitud hacia el Señor, y no de un sentido de obligación o de miedo o de temor. Cuando nuestra obediencia es motivada por el amor, se convierte en un acto de adoración. ¿Entiende esto? Un acto de adoración, un acto de devoción. En lugar de caer en el legalismo, Dios nos invita a que le amemos y le sirvamos con amor, no mirando quién nos vio, no poniendo nuestra atención en los demás, poniendo nuestros ojos fijos en Cristo, obedeciéndolo a Él y sabiendo que todas nuestras recompensas, todas nuestras bendiciones también vendrán de Él. En la lección del jueves, permanecer en Jesús. En este día de la lección nos enfocaremos en Juan capítulo 15 y la invitación del Señor a permanecer en Él. Veamos la primera parte de este relato que aparece en los versículos siguientes. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este pasaje es parte del discurso de despedida del Señor Jesús a sus discípulos y utiliza la metáfora de la vid y los pámpanos para ilustrar esa relación que todos debemos tener entre Él y nosotros, entre sus seguidores y el Salvador. En la cultura judía, la vid era un símbolo de Israel. Por ejemplo, Salmos 88 al 11 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Al identificarse como la vid verdadera, el Señor Jesús establece su autoridad y su papel central en la vida espiritual de cada uno de sus creyentes. El labrador, por ejemplo, dice que es el Padre, es quien cuida, es quien cultiva la vid, lo que implica que Dios tiene un papel activo en el crecimiento espiritual de los creyentes, de los discípulos, de los cristianos. Pero también se habla de los pámpanos, que representan a los creyentes. Por eso, cuando se da la idea de ser quitado, sugiere que aquellos que no producen fruto, pues serán cortados por Dios. Por otro lado, también el texto dice que los que llevan fruto serán limpiados o podados, y en el caso del fruto puede referirse a las obras y características del carácter cristiano, como dice Gálatas 5, 22 al 23. A su vez, el mensaje de la permanencia es un tema central en este mensaje, porque Juan capítulo 15 enfatiza que la relación debe ser continua y permanente con el Señor. Es esencial para la vida espiritual que nos mantengamos unidos a Cristo. La metáfora del pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo ilustra la dependencia que los creyentes tienen de Cristo Jesús. Sin esta conexión no pueden producir el fruto que Dios espera. Así que la promesa de llevar mucho fruto es una bendición para aquellos que permanecen en Cristo. Pero dice la Biblia: separados de mí, nada podéis hacer. Sigamos leyendo el relato porque nos dice algo más en el versículo 6 en adelante. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado.
permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor continúa desarrollando la metáfora de la vid y los pámpanos, enfatizando ahora la importancia de permanecer en Él y las consecuencias de no hacerlo, de no permanecer en Cristo. La imagen del pámpano que se seca y es echado al fuego simboliza la pérdida espiritual y el juicio, porque finalmente quien no dé fruto, quien no permanezca en Cristo, pues será un fruto o será un pámpano que tendrá que morir. No por Cristo, sino porque sencillamente no se mantuvo unido a la raíz, no se mantuvo unido en Cristo Jesús. En la agricultura, los pámpanos que no producen fruto eran desechados. Esta práctica se utiliza aquí para ilustrar la seriedad de la relación con Cristo. Para que esto no suceda, es necesaria la palabra del Señor en nuestra vida, que permanezca en nosotros. La producción de fruto no solo es para el beneficio del creyente, sino que también glorifica ese fruto a Dios. El camino a Cristo, en la página 69 y 70, dice: por la fe llegastes a ser de Cristo, y por la fe tenéis que crecer en Él. Dando y recibiendo tenéis que darle todo: el corazón, la voluntad, la vida. Daros a Él para obedecerle en todo lo que os pida, y debéis recibirlo todo. A Cristo la plenitud de toda bendición, para que more en vuestro corazón, sea vuestra fuerza, vuestra justicia, vuestro eterno auxiliador, y os dé poder para obedecer. Esto implica que la vida de un discípulo debe reflejar la obra de Dios en su vida. Ser un discípulo de Cristo implica llevar fruto, lo que se traduce en acciones y actitudes que reflejan el carácter de Cristo. La lección del viernes, para estudiar y meditar, veremos aquí una cita que aparece en el deseado de toda la gente, es en la página 117, que dice así: los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y los dolientes fueron realizados por el poder de Dios a través del ministerio de los ángeles. Y es a través de Cristo, por medio del ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. Al tomar sobre sí mismo la humildad, nuestro Salvador une sus intereses con el de los caídos hijos e hijas de Adán, mientras por su divinidad se aferra al trono de Dios. Y así es Cristo el medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. A través de Cristo, los creyentes tenemos el acceso, la oportunidad de encontrar las bendiciones de Dios. Y los ángeles, como mensajeros en este plan de salvación, muestran cómo ellos son agentes especiales en esa misión y en el ministerio del Padre. Esta comprensión nos invita a reconocer la importancia de nuestra relación con Cristo y de esa ayuda divina que recibimos constantemente a través del ministerio de Él y del ministerio de los ángeles. Esta interconexión entre lo celestial y lo terrenal es un tema recurrente en las Escrituras, que nos recuerdan la soberanía de Dios y ese deseo de comunicarse con cada uno de nosotros. No estamos solos, no nos han dejado solos. Dios quiere seguir manteniendo una relación estrecha con el ser humano a pesar del pecado. Tanto así que el Señor dice que tenemos oportuno socorro cuando vamos al trono de la gracia, cuando nos acercamos confiadamente a Cristo. Tenemos acceso a Dios. Por eso es la oportunidad de que nosotros agradezcamos por el don maravilloso de Cristo, por este estudio, hermanos, de la lección que nos ha dejado claro muchos mensajes importantes acerca de la divinidad de Cristo, acerca del prólogo, acerca de los milagros, las señales y todo lo que el Señor Jesús hizo. Creo que cada lección que aprendimos durante este año debemos dar gracias a Dios y gracias a ustedes por su apoyo. Una vez más reitero mi agradecimiento porque ustedes estuvieron allí compartiendo la lección y esperamos haber sido de bendición para ustedes, haber podido apoyar y guiar un poco en este estudio y que de cierta forma quiero animarles a que oren por este servidor, porque esta labor de hacer estos videos, preparar la lección para poderla proyectar a través de estos mensajes que se dan a través de YouTube y Facebook, pues a veces requieren de un esfuerzo, de un sacrificio, de tiempo. Y pues si ustedes oran por este servidor para que Dios nos siga guiando y ayudando y nos dé fuerzas y motivación, porque a veces uno piensa de pronto dejar a un lado, se cansa un poco, quisiera uno como que voy a tomar un descanso, pero lo hacemos por ustedes y para Dios. Y creemos que
si esto es para Dios y para ustedes, vale la pena el esfuerzo. Así que, hermanos queridos, gracias por compartir. Esa es la única forma en que hay varias formas en que ustedes nos pueden apoyar. Una es orando por este servidor, por este ministerio, pero también otra es compartiendo, dándole me gusta. No le cuesta nada, eso totalmente gratis, pero sí nos ayuda grandemente. Gracias, hermanos queridos, por todo su apoyo. Gracias por sus palabras. A veces recibimos mensajes muy bonitos, muy especiales. Así que Dios les bendiga, Dios les siga iluminando, les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Quiero orar y agradecer a Dios por este momento que nos ha dado y además agradecer por todo lo que nos ha dado durante este año. Oremos. Querido Padre, gracias una vez más por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nos has permitido desarrollar este liderazgo a través de esta lección. Gracias porque permites los medios para que a través de una cámara, un micrófono, a través de los medios que permitimos, Señor, sean usados para que el alcance pueda ser grande. Gracias por cada hermano que pone su tiempo, sus esfuerzos para compartir, para leer, para escuchar la lección. Y al ser, Señor, promotores de este mensaje de la lección, ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, sabiendo que estos mensajes nos van a ayudar cada día a permanecer fieles, a mantenernos en tu palabra. Gracias, Señor, por esta lección de este trimestre y por todas las de este año. Gracias porque nos permitiste tu bendición. Pongo en tus manos a tu hijo, aquel que está viendo este video. Bendice grandemente su vida, su familia, y que al terminar este año lo podamos hacer bajo tu compañía y dirección. Y al iniciar un nuevo año, Señor, al igual, también nos sigas acompañando. Guárdanos y bendícenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mi amado querido hermano, Dios te bendiga. Y recuerda, como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Que el Señor te bendiga.